en los temas y tener un poquito más de relación con los temas que se van dando en torno a la clase que tenemos, ¿verdad? Y como tal, ahorita con el tema de empezar ya la segunda unidad, pues vamos a tener, es un tema nuevo el de la segunda unidad, ¿verdad? Que es directamente el tema bueno, general de la unidad, ¿verdad? Que es el marco conceptual y caracterización de la industria en Guatemala, ¿verdad? Ahí pues vamos a estar viendo alrededor de 6 títulos que tenemos, ¿verdad? Más el tema de la tercera unidad, ¿verdad? Que como tal en el programa solo está el título, ¿verdad? Pero yo les estaba comentando, que ahí me disculpo con ustedes en la primera hora que tuve mi contratiempo, entonces el licenciado Alan me apoyó, ¿verdad? Y sí se avanzó con el segundo salón, ¿verdad? Ellos ya abarcaron parte de lo que es esta clase. Entonces, pero les comentaba de que tenemos, pues prácticamente por el tema de, de Semana Santa, ¿verdad? Y el tema de los exámenes, alrededor de 11 sesiones en, en esta unidad, ¿verdad? Para poder abarcarle el tema de la segunda y tercera unidad. Y pues aún no se ha publicado, no se nos ha dado parte de cuándo van a ser las fechas de los segundos exámenes, ¿verdad? Pero se contempla más o menos que sea a partir del, del 20. Entonces, más o menos estamos ahí viendo cómo es que van a quedar las clases, ¿verdad? Eh, para, para el día 17 de marzo vamos a tener una actividad que es el viernes que tenemos con los dos salones, ¿verdad? Y ahí vamos a tener una actividad directamente con el tema de la tercera unidad, ¿verdad? Para aprovechar ese viernes, ¿verdad? Vamos a tener una actividad ahí para poder ubicar ese tema, ¿verdad? Bien dentro de nuestro programa. Y después prácticamente solo tendríamos este viernes, ¿verdad? Que tenemos clase y ese viernes 17, ¿verdad? Y después creo que ya estaríamos, dependiendo cómo nos manden el calendario, ya estaríamos entrando a exámenes, ¿verdad? Ya no tendríamos otro viernes nosotros para poder contemplar dentro de clases, ¿verdad? Porque si no estamos mal, la primera semana de abril ya es Semana Santa, ¿verdad? Entonces ahí ese tiempo no se ocupa, ¿verdad? Ya se planifica de otra manera. Y después de regresar del descanso de Semana Santa, ¿verdad? Por así decirlo, un descanso, ¿verdad? Pero a veces sé que otras personas realizan otras actividades, ¿verdad? Estamos con el tema de las celebraciones de las actividades de Semana Santa. Entonces, ya después de esa semana, pues ya regresamos de lleno, obviamente, pero a la unidad número 4, ¿verdad? Que ya sería para entrar al tema de examen final, ¿verdad? Todo lo que toquemos a partir de Semana Santa, ¿verdad? Va a ser exclusivamente para examen final, ¿verdad? Las actividades que vamos a complementar ahí, ¿verdad? Para el tema de los 20 puntos y el tema de clases, ¿verdad? Ya únicamente sería para examen final. Y ahorita con estas clases, pues serían 6 temas que vamos a tratar de sacarles su máximo provecho, ¿verdad? De tenerles ahí todo lo relacionado para que ustedes, todo lo relacionado al tema para que ustedes lo tengan lo más accesible posible para el examen, ¿verdad? Yo igual siempre se los voy a colocar en el Classroom, de manera que ustedes tengan facilidad para poderles revisar las notas, ¿verdad? Hacer las lecturas que necesitan, estudiar y que no se les complique. Eso fue algo que no pregunté yo después del primer parcial. No hubo ninguno que tuviera problema para tener los documentos que se habían leído, o si hubo alguien.
creo que solo hubieron 2 personas que teníamos con las que tuve problema, que me di cuenta que no estaban en el Classroom, pero se les agregó. Ya después todos pudieron acceder, me imagino, de una forma fácil, ¿verdad? Para eh, poder estudiar los documentos que se dieron. Y ahorita con esta, en esta clase, lo que vamos a comenzar a ver dentro de la segunda unidad, que es el marco conceptual y caracterización de la industria en Guatemala, ¿verdad? Es el tema de la definición de industria en sentido amplio y la industria en sentido estricto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a platicar bueno, vamos a comentarles, les voy a comentar yo en esta hora, ¿verdad? Nos vamos tal vez mover un poquito rápido para darles el tema de lo que es Pronacom, ¿verdad? Es una entrada al tema de Pronacom, que es el programa que nosotros tenemos acá en nuestro país, ¿verdad? Que ya viene desde hace años, ¿verdad? Y que pues sigue vigente, ¿verdad? En el tema de poder ejemplificar un poco más las actividades que se encaminan a poder desarrollar actividades industriales en nuestro país, ¿verdad? Pero volviendo al tema principal, que es la definición de la industria en sentido amplio y en sentido estricto, pues aquí yo les quiero ejemplificar que vamos a tener dos vertientes, ¿verdad? Como una introducción a toda la unidad, vamos a tener dos vertientes, ¿verdad? Que una, pues como bien lo dice, sería la industria en sentido amplio, ¿verdad? Y en esta parte de la industria, nosotros vamos a tocar bueno, hemos tocado unos temas, ¿verdad? En cuanto a la definición, ¿verdad? En cuanto a su concepto, ¿verdad? Que es un poco amplio, ¿verdad? Cuando ya hemos revisado nosotros los documentos, en cuanto a cómo es que se utiliza, ¿verdad? Y a cómo es que se da eh, ciertas connotaciones dependiendo lo que se está, a lo que se quiere enfocar, ¿verdad? Y por ejemplo, hay una excepción de la RAE que es sobre industria, que habla sobre un conjunto de operaciones materiales, ¿verdad? Ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Ahorita no les estoy, hago un paréntesis, ahorita no les estoy poniendo las diapositivas, ¿verdad? Pero se las voy a subir eh, a su, a su Classroom. Y únicamente, si alguno pues quiere hacer una contribución a lo que estamos hablando, ¿verdad? Me puede levantar la mano, solo que sí le voy a pedir de favor al licenciado Alan, ¿verdad? Que si me puede avisar, por favor, porque no sé qué tiene aquí mi compu, que no lo puedo poner en, en la otra pantalla, ¿verdad? Y solo estoy ahorita viendo el tema de las diapositivas, ¿verdad? Entonces, si me interrumpe acá ahí, no hay problema, ¿verdad? No nos vamos a molestar en ese sentido. Bueno, cierro Está bien. paréntesis. Gracias, Alan. Cierro paréntesis y como les decía, ¿verdad? Es una de las excepciones es la que encontramos nosotros en la RAE, que define a la industria como un conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales, ¿verdad? Ahí tenemos siempre tenemos varios principios en cuanto al tema de las actividades, ¿verdad? La transformación, el transporte y el tema de las materias primas, ¿verdad? También se usa uno, a veces en el tema de industria también tenemos el tema de la fábrica o empresa, ¿verdad? Que cuando hablamos de empresas y fábricas siempre hacemos una pequeña inclinación al tema de instalación, ¿verdad? Destinada a operaciones eh, de transformación de materia prima, ¿verdad? Conforme lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que es transformación, transporte, siempre en este caso, de materias primas, ¿verdad? O que sufren una transformación en este proceso. Entonces, en este sentido, ¿verdad? En el sentido estricto de la definición de industria, pues vamos a tener un sentido amplio, ¿verdad? Que siempre se va a englobar dentro de un conjunto de empresas, ¿verdad? Ya sea, ¿verdad? De un mismo sector, de una misma región, ¿verdad? O de un mismo país, ¿verdad? Eso llevándolo de la mano en los documentos que hemos leído, ¿verdad? Eh, Hay una parte bien importante cuando nosotros hablamos.
de un mismo sector, de una misma región, porque más adelante vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla esto en nuestro país, justamente con el tema de Pronacom, ¿verdad? Pero también a la hora de que nosotros pues, nos saltamos un poquito más las gradas y vamos a observar lo que está sucediendo con la cuarta revolución, ¿verdad? Y ahorita ya en esta cuarta revolución industrial, que es tecnológica, nosotros encontramos empresas que aglomeran, ¿verdad? Una sinfinidad de productos, ¿verdad? Y que están siempre, pues, dentro de una misma firma, podríamos llamarlo, o dentro de un mismo sector de mercado. Entonces, un ejemplo que yo les quería traer acá en el tema de, de empresas, ¿verdad? Que se mueven dentro de un mismo sector, yo les mencionaba a sus compañeros, es el tema de, por ejemplo, un mismo sector y una misma región. Yo les hablaba sobre la industria que nosotros tenemos aquí de calzado, ¿verdad? Y específicamente, por ejemplo, a la región de Pastores en Antigua Guatemala, ¿verdad? Se los ejemplifico así porque cuando hemos visto, hemos profundizado en las lecturas y hemos desarrollado las lecturas, nos hemos dado cuenta que hay muchas regiones, ¿verdad? Que es cierto, tienen un otro grado de especialización, ¿verdad? Otro grado de desarrollo en el tema industrial, pero las características son similares, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Un conjunto de empresas, ¿verdad? Eh, que tienen un fin, que ven un mercado el cual ellos, al cual pueden surtir, ¿verdad? Y el cual les trae un beneficio como tal, ¿verdad? Entonces, con el tema que les estaba mencionando, ¿verdad? Al principio, con la industria de calzado y específicamente el área de pastores, ¿verdad? Ahí se produce, muchos conocemos, ¿verdad? O sea, ustedes preguntan que eh, este lugar es famoso por el tema de las botas que fabrican, ¿verdad? Por los materiales que utilizan, ¿verdad? Por la calidad que tienen, ¿verdad? Por los diferentes productos que pueden encontrar. Entonces, ese es un ejemplo también que nosotros podemos comparar, ¿verdad? O más o menos ver las similitudes que tiene con el tema de distrito industrial. Obviamente no está tan desarrollado como un distrito industrial, ¿verdad? Pero sí está desarrollado en el tema de que encontramos varios productores, ¿verdad? Que están sectorizados, ¿verdad? Y que se encuentran en una misma región, no solo produciendo calzado, ¿verdad? Obviamente entendamos que no solo todos van a producir un mismo tipo de calzado, ¿verdad? Hay algunos que producen, por ejemplo, se especializan en el tema de las suelas, otros en el tema de las pieles, ¿verdad? Otros en el tema, por ejemplo, de pegamento y horma, ¿verdad? Que se utiliza en el calzado. Entonces, dentro de todo este, dentro de todo este, permítanme, perdón, jóvenes. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Hay un mismo sector, ¿verdad? Unos mismos intereses dentro de este conglomerado de empresas, ¿verdad? Que buscan una especialización y buscan una diferenciación en el producto que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo bien pequeño, bien micro del tema de un distrito industrial, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a las actividades como tal que se realizan, son muy similares, ¿verdad? Obviamente el distrito industrial tiene otras características más desarrolladas, otras virtudes, ¿verdad? En cuanto al tema de cómo es que se fueron especializando, ¿verdad? Pero que nos pueden servir a nosotros para entender y identificar en qué lugares de nuestro país, aunque no se haya desarrollado como tal una región, identificamos que estos procesos se encuentran, ¿verdad?
Entonces, otro ejemplo que les quería dar respecto a esto, ¿verdad? En el tema de entender a la industria en el sentido amplio, es en el tema de la industria azucarera, ¿verdad? La industria azucarera como tal, nosotros nos hemos dado, sabemos, ¿verdad? Que tiene procesos, ¿verdad? Pero uno del el más importante que conocemos es a veces el tema del azúcar, ¿verdad? Pero dentro de esta industria, ¿verdad? Ya se han comenzado a desarrollar otros productos, ¿verdad? Y otras líneas de producción que a ellos les es rentable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la industria azucarera aquí en nuestro país también vende energía a partir del tema de la quema de los residuos que se dan en el proceso del azúcar, ¿verdad? También produce licor, ¿verdad? Y tiene otros productos que aprovecha de la producción principal que tiene, que es el azúcar como tal, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo que nosotros tenemos. Ellos también están sectorizados, ¿verdad? La mayor parte de los ingenios azucareros los encontramos en la costa sur, ¿verdad? Unos muy famosos, otros que han ido pues desarrollándose poco a poco. Y dentro de este tema, pues también ellos en el tema de político, pues siempre buscan, nosotros lo sabemos bien, siempre buscan pues esa asociación para poder venir y posicionarse y no tener competencia en el tema de azúcar, ¿verdad? Pero eso ya son otros, otros temas que se desarrollan y que tienen otras matices, ¿verdad? Pero en el tema de sentido amplio de la industria, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar todo esto, ¿verdad? Vamos a encontrar empresas que se encuentran sectorizadas y en una región para un mercado como tal y una industria como específica, ¿verdad? Entonces, volviendo a este tema de la industria en sentido amplio, ¿verdad? A veces el tema de industria también se utiliza de una manera informal, ¿verdad? Eh, cuando agarramos y decimos la industria, ¿verdad? O se habla de la industria como tal, a veces lleva, dentro de algunos contextos, lleva una parte informal, ¿verdad? Y es la que hay que tener cuidado a veces al referirse, ¿verdad? Y yo les hacía un comentario a los compañeros, ¿verdad? Les hacía un ejemplo que es en el tema de, por ejemplo, la Cámara de Industria de nuestro país, ¿verdad? Cuenta con afiliados, ¿verdad? Ustedes como tal pueden, dependiendo de las actividades que realicen, pueden afiliarse, pero yo les comentaba que ellos, la Cámara de Industria, ¿verdad? Y entre sus afiliados tiene gremiales, ¿verdad? Y tiene más o menos alrededor de 50 gremiales, ¿verdad? Pero dentro de todas esas gremiales, ¿verdad? Cuando uno comienza a, a leerlas y a identificarlas, se da cuenta que no todas realizan procesos industriales como tal, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos la gremial de bebidas, ¿verdad? Ellos como tal sí tienen un proceso industrial, ¿verdad? Alimentos y bebidas tienen procesos industriales, ¿verdad? Eh, de eficiencia energética, ese también son procesos industriales que se van, ¿verdad? Acuérdense que toda revolución industrial ha sido acompañada del tema de energía, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros hablar de una revolución industrial sin tener a la par el tema energético, ¿verdad? Entonces, siempre para que nosotros llevemos por así decirlo, viento en popa, los procesos que tenemos industriales, necesitamos tener un respaldo energético para todo el proceso que se está realizando en toda nuestra región, ¿verdad? Entonces, ese también es otra gremial, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también el tema de avicultores, ¿verdad? Ellos como tal podríamos clasificarlo dentro de una ganadería, ¿verdad? Ganadería y procesos primarios, pero acuérdense que en el tema de avicultores también nosotros tenemos empresas, ¿verdad? Avícolas que no solo tienen el tema de vendernos el huevo como materia prima, ¿verdad? Pero ellos vienen, lo empacan, ¿verdad? Los procesos donde tienen las aves, ¿verdad? Ya es un proceso en el que estadísticamente ya pueden determinar ellos qué nivel de producción van a tener, ¿verdad? Pueden identificar si el huevo
sirve o no como tal, ¿verdad? El producto que están ellos entregando sirve o no como tal, ¿verdad? Ya ustedes dentro de los empaques de huevos ya vienen y hay un proceso hasta de fecha de vencimiento, ¿verdad? Eso es como para darles un ejemplo, ¿verdad? Pero también tenemos el tema de los residuos que se utilizan, que producen las avícolas, que también se utilizan, ¿verdad? El tema de que no solo a veces nos venden huevos, sino que ya hay diferentes productos, ¿verdad? Como el tema de las claras, ¿verdad? Que ellos lo venden y lo presentan envasado, ¿verdad? Las claras de huevo. Entonces, son varias cosas que nosotros podemos ver en el tema de industria, ¿verdad? Para poder identificar y apartarlo de un plano informal, ¿verdad? Pero como yo les mencionaba, por ejemplo, en el tema de la gremial de bodegas, ¿verdad? Dentro de la Cámara de Industria, es un poquito complejo, ¿verdad? Porque como tal sabemos que una bodega no, en sí, una bodega no representa un proceso industrial o no contribuye dentro de las actividades industriales, ¿verdad? Eso ya sería dentro de las plantas, ¿verdad? O en este caso, regiones o lugares específicamente con otras virtudes, ¿verdad? Para decir que están dentro del proceso industrial, pero no es una actividad industrial como tal la que realizan ellos, ¿verdad? Entonces, hay varios, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder enlistar, ¿verdad? También está el tema de arrendadores de maquinaria y equipo, ¿verdad? Que, por ejemplo, es cierto, nosotros necesitamos cierta maquinaria y equipo para producir algunos productos industriales, pero en este caso, la maquinaria y equipo que se arrenda en su mayoría, pues es en el tema de grúas, ¿verdad? En el tema por ejemplo, instalación y proceso inclusive de desmantelamiento de otras fábricas, ¿verdad? Pero eso como tal no está dentro de actividades industriales, ¿verdad? Sí está, más adelante les voy a explicar yo, bueno, les voy a dar una referencia de cómo es que se maneja en el tema del SIU, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que identificar en el plano del sentido de la definición de industria en sentido amplio, ¿verdad? Saber a, en qué momento nosotros nos vamos a referir a una industria, pero informal, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? No es netamente ni rigurosamente apegada al término que nosotros conocemos eh, como definición de industria. Licenciado, se le está cortando, o no sé si Sí, yo ¿verdad? lo escucho bien. No, se me está cortando un poquito. Es que hay un poquito de problema ahí con... Me cambié de empresa. Me cambié de empresa, entonces estoy ahí con varios aparatos para que no me, no me, no me moleste esto, diría, pero sí me está dando clavo eso, ¿verdad? Si se pierde por completo, le avisan a Alan o interrumpen ahí, por favor. ¿Oyeron? Sí estamos, ¿verdad? Entonces, eh, también, por ejemplo, la industria se puede definir en forma rigurosa o en términos generales, ¿verdad? Tenemos que tener presente qué cuestión se va a discutir, ¿verdad? Por ejemplo, y eso es un ejemplo un poquito más en el plano del sentido amplio, un poquito más riguroso en cuanto a cómo se estudia, ¿verdad? Pero no quiere decir de que no se vaya a hacer de forma rápida. Por ejemplo, una compañía, ¿verdad? Que elabora y envasa queso, ¿verdad? Forma parte de lo que es la industria, podríamos decir, de lácteos, ¿verdad? Esta, a su vez, ¿verdad? También puede estar dentro de la industria de productos alimenticios, ¿verdad? Y esta también, a su vez, puede estar dentro de la industria de productos agrícolas, ¿verdad? En el momento que se está tocando el tema de los animales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ahí
bastante cuidado con esto, ¿verdad? Obviamente a veces podemos estar mencionando a una industria como tal, pero en nuestra referencia nosotros la podemos englobar a ciertas actividades, ¿verdad? Pero cuando somos un poquito más específicos, también nos damos cuenta que dentro de esa misma actividad tenemos esa complejidad de actividades que se pueden ir desarrollando de una mejor manera. Entonces, siempre tener en cuenta esto, ¿verdad? Cuando hablamos de industria, también tenemos que tener en cuenta el tema de mercado, ¿verdad? Porque en el mercado nosotros nos damos cuenta hacia qué consumidor está enfocado, y entonces nosotros podemos definir de una mejor manera este proceso de la industria, esta definición de industria, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta en el tema, depende de la forma en que se esté organizada, ¿verdad? Y ahí yo les comentaba el tema de por ejemplo, ahora que nosotros tenemos empresas transnacionales, ¿verdad? Con el tema de la economía global, nosotros vamos a encontrar unas empresas, ¿verdad? Que a veces están produciendo, ¿verdad? Eh, no solo un producto, sino que muchísimos productos, ¿verdad? Y esto se los hacía de una forma comentándoselos, ¿verdad? Con un ejemplo que yo vi hace poco, ¿verdad? Con el tema del aguacate, ¿verdad? Nosotros conocemos muy bien este producto, ¿verdad? Pero nosotros ya encontramos ahora dentro del mercado una cantidad de productos que cuando nos dicen de dónde viene, ¿verdad? No lo creemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del aguacate. Entonces nosotros podemos encontrar el aguacate como eh, físico, ¿verdad? Eh, prácticamente como el huevo, ¿verdad? Ya que nos lo venden individual, ¿verdad? En una bolsa, inclusive en una red, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de aguacate o la cantidad que demande la persona. Pero también yo les comentaba a ellos de que, digamos, dependiendo de la forma en que está organizada, también a veces que muchas empresas compran estos productos, ¿verdad? Y los transforman. Y nosotros vamos a encontrar ahora en los supermercados, ¿verdad? Guacamole ya preparado, ¿verdad? Ahora hay varios lugares que tienen este tipo de producto, ¿verdad? Guacamole ya preparado, ¿verdad? Guacamole con otros aditivos, ¿verdad? Y el último que yo encontré, ¿verdad? O que me hicieron referencia es el de un guacamole sin preservantes, ¿verdad? Eso es un guacamole que, digamos, está en la forma en la que está empacado, ¿verdad? Que esa es su virtud en esta nueva caracterización del producto, que en la forma en la que está empacado, ¿verdad? No necesita aditamientos. Entonces, esta empresa se especializa en ese tipo de empaques, ¿verdad? Y utiliza el aguacate como uno de sus productos para promocionarse en el tema de envasado que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, es bien característico esto, ¿verdad? Porque, digamos, ellos están enfocados en el tema de envasado, ¿verdad? Pero agarran otros productos. Entonces, tienen a veces no solo productos de aguacate, sino que tienen otros tres productos que, digamos, a la hora que ustedes lo quieren consumir, el producto tiene una mayor línea de vida, ¿verdad? Al momento de que se envasa, pero es también de ser consciente con el usuario, ¿verdad? Con el que demanda el producto, que tiene también una fecha de caducidad al momento que se abre, ¿verdad? Pero cuando yo leí esta nueva forma, esta nueva técnica, o por ejemplo, la utilización de esta nueva tecnología por parte de una empresa guatemalteca, pues me llamó mucho la atención porque sí es una diferenciación que se da en el producto directamente en este mercado, ¿verdad? Yo he visto como cuatro diferentes presentaciones de guacamole ya preparado, ¿verdad? Pero que cada una tiene diferentes virtudes, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros ya podemos ver que ya entran a competir no solo, por ejemplo, los productores de aguacate, sino que otras industrias que ven esta oportunidad de poder eh, tener una diferenciación en su producto o tener una diferenciación para los productores y que ellos vengan y que utilicen ese servicio que ellos producen, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ese tema de cómo se encuentran organizadas ciertas industrias, ¿verdad? Y entender en la definición de industria la amplitud que ésta puede tomar, ¿verdad?
al momento que nosotros la estemos investigando, la estemos observando, ¿verdad? O en su momento también en el tema de política industrial, ¿verdad? Dar incentivos para que no sea solo cierto producto, sino que se pueda aprovechar para otras áreas también, ¿verdad? Entonces, esa sería una parte en la forma en cómo están organizadas, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, cuando nosotros también, ¿verdad? Esos son ejemplos que trato de referirlos y trato de hacer una abstracción para presentarlos de las actividades que nosotros hacemos en nuestro país en torno a la industria, ¿verdad? Cuando ya nos vamos, por ejemplo, allá a países desarrollados y, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en la forma en que están organizadas, pues podemos hablar sobre, por ejemplo, la industria automotriz, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive la industria alimenticia en otros países a veces está, bueno, no a veces, está muchísimo más avanzada que la que nosotros tenemos, ¿verdad? El tema de la industria inclusive de madera, ¿verdad? Ese es un ejemplo que tenía en la industria de madera. El aprovechamiento de esta materia prima tiene un sinnúmero de oportunidades, ¿verdad? Y ya son diferentes industrias, dependiendo del objetivo que tienen, cómo es que van a procesar este producto, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? En el sentido amplio de la definición de industria, ¿verdad? Las industrias que utilizan procesos productivos similares, ¿verdad? Esas pues siempre se van a encontrar dentro de la misma industria y pueden tener procesos productivos similares, pero como les comentaba con el tema del aguacate, hay ciertas características, una cierta diferenciación, ¿verdad? Que las hace tener cierta ventaja, ¿verdad? A veces en esta parte de cómo es que producen las empresas utilizando procesos productivos similares es un poquito complicado, ¿verdad? Porque a veces a la práctica ir a esos lugares, ir a esas industrias, ¿verdad? A esas empresas también, eh, cuesta un poco más, ¿verdad? O a veces las empresas como tal, ¿verdad? Vamos a entender esta parte cuando hagamos la toquemos los temas de evaluación de proyectos, es de que se pueden tener en ciertas empresas, pues, ciertos momentos en los que ellos vienen, deciden y investigar un mercado, ¿verdad? ¿Qué tan rentable, qué tan productivo para ellos sería, por ejemplo, tener una variación en cierto producto, ¿verdad? Entonces, a veces pueden estar produciendo productos similares, ¿verdad? Pero muchas empresas, si el mercado no les da una retribución que ellos consideran necesaria para mantener un punto de equilibrio dentro de esa producción, obviamente ellos se van a retirar en su momento, ¿verdad? Entonces, esa es otra parte bien importante que nosotros tenemos que entender en el sentido amplio de la industria, ¿verdad? No siempre para la industria o como lo hemos hablado en el tema de debate, va a ser rentable producir, ¿verdad? Entonces, siempre miramos ese juego en empresas, ¿verdad? Porque son ellos las que van a aprovechar ese espacio, ¿verdad? Bueno, y eso sería, por ejemplo, esos serían los puntos en el tema del sentido de la industria en sentido amplio, ¿verdad? Cuando nos vamos a la industria en sentido estricto, ¿verdad? Aquí pues ya vamos a hablar directamente aquí se divide esta vertiente en dos ramas más, ¿verdad? Una sería, por ejemplo, desde una perspectiva que se tiene del derecho administrativo, ¿verdad? Y otra sería, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de lo que es la propiedad intelectual, ¿verdad? Ahí nos estamos nosotros enfocando a lo que es el tema de la industria en sentido estricto, ¿verdad? Entonces, acá para el tema del derecho administrativo, Y con una pregunta, sí, lo que usted menciona con respecto a todo esto de lo de las industrias, ¿tiene relación con el documento que nos compartió la vez pasada, que es el distrito como una forma de organización de la industrial eficiente, por todo lo de los costes?
exactamente, ajá. Sí, ahí van ustedes atando ese tema, ¿verdad? Yo les mencionaba, si, por ejemplo, porque se da, o sea, en estos tiempos nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, industrias que, por ejemplo, pueden manejar uno o dos productos y si ven, por ejemplo, una oportunidad, dependiendo la curva de demanda que ellos manejan, ¿verdad? En el mercado donde están, pues ellos van a tener una variación en el producto para poder aprovechar toda la curva de demanda, ¿verdad? Entonces, eh, eso, ¿verdad? También va amarrado con el tema de los costos, ¿verdad? Los costos de venir y decir, bueno, vamos a producir esto o no lo vamos a producir, ¿verdad? Entonces, ahí van cierta similitud y qué bueno que lo menciona, ¿verdad? Porque esa es otra parte bien importante en el tema de- del distrito industrial o de las regiones o sectores que nosotros vamos a identificar como industriales, ¿verdad? Gracias, Alejandro. De nada, licenciado. Gracias ahí. Sí. Entonces, hay una definición, volviendo al tema de la industria en sentido estricto, ¿verdad? Hay otra definición que directamente en la parte de derecho administrativo, ¿verdad? Que la industria es cada actividad ejercida de forma independiente y tendente a la obtención de una ganancia que se realiza no de forma esporádica, sino que continúa, que no sea la producción de materias primas ni la administración de un patrimonio propio, que no se trate de profesiones científicas, artísticas o de escritores o servicios personales de elevada condición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, con la primera introducción que tenemos de la industria en sentido estricto, pues la tenemos en esta parte del derecho administrativo, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y nos vamos directamente a enfocarnos en el tema de Guatemala, ¿verdad? Empezamos de que nosotros en nuestro, eh, en nuestro país, ¿verdad? Eh, tenemos el tema de una política de competencia, ¿verdad? Y eso va enfocada y va tomando base en el tema de la legislación nacional que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y uno de los artículos, de los principales artículos que nosotros tenemos para el tema de la industria, ¿verdad? Estrictamente para la industria como tal en la Constitución es el artículo 43, ¿verdad? Y aquí pues el artículo 43 nos habla sobre la libertad de industria, dice comercio y trabajo, ese es el título del artículo, ¿verdad? Entonces, luego dice, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales, ¿verdad? O de interés nacional impongan la ley, ¿verdad? Y ese es el gran artículo que nosotros tenemos para el tema de industria, ¿verdad? Obviamente, aquí yo les hago que ustedes hagan una recapitulación, por ejemplo, de los primeros documentos que vimos en el tema de la industria en Guatemala, ¿verdad? Y vimos de que no siempre ha sido así, ¿verdad? No podemos tener siempre, no se ha tenido una libertad de industria como tal, ¿verdad? Eh, Menos de comercio y de trabajo, ¿verdad? Porque siempre hay en este tema de industria, ¿verdad? Debemos entender, ¿verdad? Que hay intereses, siempre van a haber intereses, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Si la industria, la empresa, la fábrica como tal, dentro de lo que ellos producen, ven una oportunidad para producir más, ¿verdad? Eso creo que es una parte natural del tema si lo miramos dentro de la economía y la sociedad, ¿verdad? Que es el hecho de poder aprovechar estas oportunidades, ¿verdad? Y eso creo que así va a ser, no solo es aquí así, ha sido aquí en Guatemala, sino que es cuando vamos a ver historia económica de muchos países, nos damos cuenta que han habido ese tipo de actividades, ¿verdad? En el tema de competencia, en el tema de querer estar a la vanguardia de los productos, ¿verdad? Por así decirlo en el tema de, por ejemplo, tener la máxima ganancia también, ¿verdad? Son temas económicos, ¿verdad? Entonces, no nos podemos apartar de ese sentido al que es el que busca el productor, ¿verdad? Entonces, ese es el artículo que tenemos directamente mencionando a la industria, ¿verdad? Y pues, como les digo, se queda un poco corto, ¿verdad? Porque no hace una mayor referencia. Y en la última parte, ¿verdad? Solo menciona sobre, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan en leyes, ¿verdad? Entonces, dimos cuenta que
Habían limitaciones a veces directamente por parte de presidentes anteriores, ¿verdad? Eh, Otra era por motivos sociales, que habían grupos, ¿verdad? Antagónicos que vienen y buscan el interés y tratan de una manera de, si no les conviene, no les trae un beneficio, impedir eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que este artículo se queda un poco corto en cuanto a cómo nosotros queremos buscar un desarrollo industrial y de las condiciones también. Este artículo presenta las condiciones en las cuales se van a topar ustedes al momento que también quieran poner una empresa, ¿verdad? Quieran poner empresas en su momento, ¿verdad? O estén apoyando a un sector industrial como tal, ¿verdad? O inclusive no solo industrial, sino que comercio y el tema de trabajo también, ¿verdad? Entonces, otro sería, dando un poquito de referencia en cuanto a sentido estricto de la definición de industria, ¿verdad? Irnos un poco a la parte del artículo 39, ¿verdad? Donde, que habla sobre la propiedad privada, ¿verdad? Y ese es otro tema bien importante que en su momento lo mencionamos acá con el tema de iniciando las clases, ¿verdad? De, de que cuando se tiene, por ejemplo, ciertas características privadas dentro de un sector, a veces cuesta un poco más inclusive para el tema de políticas, venir y desarrollarlas, ¿verdad? Porque al momento que es eh, privado o no es privado, ¿verdad? La legislación a veces tiene un poquito de juego, ¿verdad? Entonces a veces no siempre casa como debería, ¿verdad? Entonces, dentro de esas leyes a veces se juega un poco, tanto en el tema privado como en el tema de público o social, ¿verdad? Entonces, aquí el artículo 39 dice propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley, ¿verdad? El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten el propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Eso es el tema, el artículo, el tema de propiedad privada. En el 43, ¿verdad? Apurándome un poquito, ¿verdad? Está la libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes, ¿verdad? Ese es perdón, se los estoy repitiendo. El artículo 118, ¿verdad? Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social, ¿verdad? Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, ¿verdad? Muy interesante este 118 también, ¿verdad? Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otras actividades que nos hemos dado cuenta que a partir del Estado se han realizado, pero a veces no se tiene el alcance necesario o la iniciativa no es suficientemente amplia para poder tener mejores resultados en cada una de las actividades que se tienen. De, artículo 119, ¿verdad? Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado. Dentro de todas las que se encuentran en la Constitución, aquí yo solo les menciono la H, ¿verdad? Que sería impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, tenemos una sería el tema de las prácticas que pueden tener las empresas al momento de querer acaparar la producción de ciertos bienes. Y otra sería, por ejemplo, eh, en el tema, por ejemplo, también de se me fue la palabra, les iba a decir evasión fiscal, pero no es evasión fiscal, sino que es el tema de no es corrupción, sino que es en el tema por ejemplo, se los va a ejemplificar así, contrabando, perdón, ahí está, es el tema de contrabando, ¿verdad? Ahí nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que es cierto, hay necesidades que se han dejado de cubrir por parte de ciertas empresas porque
no les es redituable, ¿verdad? Pero se dejan en abandono otras zonas, ¿verdad? Y esas zonas en su momento también tienen necesidades, ¿verdad? Que necesitan cubrir y a veces se incrementa el tema de contrabando, ¿verdad? Por ejemplo, en el occidente del país nosotros podemos ver que el tema de contrabando es algo diario y pues ya no está visto con malos ojos tampoco, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a hacer un análisis económico de esa actividad, como tal el contrabando, nos damos cuenta que sí afecta, ¿verdad? O sea, a la larga nos afecta bastante, ¿verdad? Obviamente las personas que lo realizan no lo ven de esa manera, ¿verdad? Por el tema de dinero, ¿verdad? El tema de las necesidades que se cubren, pero para el Estado como tal, ¿verdad? Sí es una problemática, ¿verdad? Entonces, el artículo 130, también tenemos prohibición de monopolios, ¿verdad? Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitaría el funcionamiento de las empresas que absorben o tienden a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramas industriales o una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores, ¿verdad? Y ahí pues en este tema nos vamos más en el tema de lo que ya sabemos, ¿verdad? Monopolios, ¿verdad? Eh, competencia desleal, ¿verdad? O competencia entre empresas monopolísticas, que también se puede dar, ¿verdad? Entonces eso no es, tenemos el artículo, ¿verdad? Como tal también acá, pero en el tema ya de la práctica, ¿verdad? Y históricamente nos hemos dado cuenta que sí se han dado pues temas de actividades monopólicas en nuestro país, ¿verdad? Obviamente tratan de, de irlas quitando, ¿verdad? Pero eso ya cuando ya se dio el dinero que obtienen, la ganancia que se obtiene, eso ya pasa a otras manos, ¿verdad? De una forma que no es, ¿verdad? Y que no debería ser. Con esto yo les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De lo que vamos a ver en el tema de definición industrial en sentido estricto, ¿verdad? Obviamente hay más artículos, ¿verdad? No solo son estos en el tema de industrial, sino que también vamos a entrar a profundizar en el tema de zonas francas, ¿verdad? En el tema de otras leyes que se emitieron en su momento, ¿verdad? Y que buscaban el desarrollo industrial como tal para ciertos sectores, ¿verdad? Aprovechando inversión, por ejemplo, aprovechando también tratados comerciales, ¿verdad? Aprovechando también la mano de obra y la generación de empleo, ¿verdad? Y aprovechando también el tema de divisas, ¿verdad? Que fueron, tal vez han sido una de las causas principales para poder tener este tipo de leyes o, por así decirlo, de legislación enfocada a ciertos sectores industriales, ¿verdad? Porque como tal, con los documentos que hemos leído, ¿verdad? Ya nos hemos ejemplificado cómo es que se han dado en algunos sectores estos procesos, ¿verdad? Y uno de ellos es el tema del cemento, ¿verdad? Ahí con uno de los documentos que les di, pues ustedes pudieron leer que no solo fue de poner la planta y ya estaba, ¿verdad? Habían varios temas, ¿verdad? Que había que entender y comprender de una buena manera para poder apoyar el tema de industria, ¿verdad? Y otro, por ejemplo, el de alimentos, el de la cervecería, también es bastante discutido, ¿verdad? Y pues ahorita no podemos profundizar en ello, pero que es importante que nosotros tomemos como referencia para futuras eh, legislaciones o procesos de apoyo a sectores industriales, ¿verdad? Hay una parte bien importante en esto, ¿verdad? Ya saliéndonos ahorita del sentido estricto en el tema de Guatemala, y cuando vamos al sentido estricto de industria en el sentido global, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender acá que en el sentido de industria, a la hora que estamos hablando de global, nos vamos a ir al tema de propiedad intelectual, ¿verdad?
¿Y esto por qué? Porque nosotros, o lo que ustedes en su momento, cuando ustedes inclusive también tengan una empresa o fábrica, o sea, estamos hablando de ideas que son propias, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Que buscan el, pues, el atender ciertas necesidades que se puedan dar en una sociedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el concepto de propiedad industrial a nivel internacional se puede identificar. La propiedad industrial responde a los mismos principios filosóficos, políticos y jurídicos que la propiedad intelectual. De manera genérica, puede considerarse válido el concepto que proporciona el artículo del Estatuto de la Propiedad Industrial. Dice, al establecer que la propiedad industrial es la que adquiere por sí misma el inventor o descubridor en creación de cualquier invento relacionado con la industria y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que se aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo. Entonces, eso es lo que busca el concepto de propiedad intelectual. Y pues ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero a manera de pregunta a ustedes, eh, alguien ha, porque se los hice también, ¿verdad? Anteriormente, en el tema de empresa, quienes tenían o manejaban alguna empresa o quienes habían empezado alguna empresa, es algo que ustedes también tienen que ir a identificar al registro mercantil, ¿verdad? Dentro del proceso que se tiene que hacer ahí, nosotros contamos con esta legislación para poder identificar, ¿verdad? Las actividades que vamos a realizar. En el tema de propiedad industrial, también nosotros podemos, si en su momento estamos creando un nuevo artículo, ¿verdad? De una manera científica, de una manera de descubrimiento, ¿verdad? Como tal, o de creación, es necesario que nosotros nos aboquemos al registro de propiedad intelectual de nuestro país y podamos plasmar eso, ¿verdad? Un ejemplo de esto, ¿verdad? Que es tal vez el más conocido, es el tema de Estados Unidos, ¿verdad? Que en Estados Unidos nosotros sí vamos a identificar como tal el tema del registro de patentes, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen registrada una patente y ven que otra persona está utilizando un producto igual al suyo, ¿verdad? Ustedes tienen el derecho de decir, bueno, miren, esto no es así, ¿verdad? Esta es la patente que yo tengo sobre determinado producto o proceso, ¿verdad? Y ustedes están infringiendo la ley, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a esa parte, a un poquito más al tema del sentido estricto de cómo es que se maneja una industria. Y yo les ejemplificaba también a sus compañeros, ¿verdad? Que ahora con el tema de creación, de inventores y todo eso es un poquito más complejo, ¿verdad? Es un poco más complejo el hecho de atender, por ejemplo, a un solo inventor como se hacía antes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se mencionan a Thomas Alva Edison, ¿verdad? Sus inventos. Ahora en este tiempo es un poquito más, tal vez no complicado, pero sí difícil de identificar a los inventores que tenemos, por ejemplo, de ciertas actividades o ciertos procesos que se hacen en un celular, ¿verdad? Ciertas características de un celular, cómo responde, cómo actúa el procesador, de los componentes que tiene, como si alguien inventa un componente diferente para, por ejemplo, inclusive hacer eh, una, darle un valor adicional al producto que se tiene. Entonces es un poquito más difícil porque a veces las empresas lo absorben a estas personas, ¿verdad? Y ya no es un invento como tal, sino que a veces puede ser un invento dentro de la misma marca de productos que se tiene. Entonces, eso sería, juez. Les dejo ahí, nos quedamos ahí, ¿verdad? Hasta ahí vamos con la primera, con el segundo salón, ¿verdad? Ahí faltan unas cositas que las vamos a ver el viernes, ¿verdad? Pero ahí vamos al tiempo entonces con esto, ¿verdad? Eso sería para mí, con ustedes, en el tema de darles este ejemplo, ¿verdad? Sobre la industria en sentido amplio y la industria en sentido estricto, que es lo que vamos a comenzar a desarrollar en esta segunda unidad, ¿verdad? Las dos ramas las tenemos, ¿verdad? Pero hay puntos bien importantes que nosotros vamos a tocar para que entendamos cómo es que eh, se va ejemplificar, desarrollando la industria. Gracias, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Y perdonen ahí que si se corta, oyeron, ahí vamos a pedir el servicio técnico para que no les tengan ese inconveniente.